¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Vamos a hacer para querer, que me lo pidieron por varios lugares. Mm, ya saben que yo no tengo ni idea de la vida de ellos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Primero vamos a sacar una energía. Bueno, a ver qué sale. La estrella en negativo. Bueno. La estrella también habla de redes sociales, porque ustedes me estaban preguntando que está desaparecido también de las redes sociales, ¿no? Tal vez no tenga ganas de comunicar cosas, no esté pasando un buen momento, ahora lo vamos a ver igual. Pero la verdad es que habla de las redes sociales la estrella. Y tal vez esté pasando un mal momento. Se las voy a mostrar para que la vean bien. Tendría que haber por ahí sacado otras cartas, después las saco, cualquier cosa. Es, qué sé yo, a veces es falta de fe. No sé por qué puede llegar a estar así, vamos a intentar verlo. Habla a veces de desaliento, de tristeza, sí, de desesperanza, de malestares, por ahí de decepciones o de oportunidades perdidas también. Qué sé yo, a ver, por ahí no estar conectado también con su espiritualidad, eso también puede ser. No estar en sintonía, ¿no? Precisamente con las cosas que uno hace ni con lo que uno dice a veces. También muchas veces es una prueba de fe, son obstáculos a superar. Y son bloqueos personales muchas veces también. ¿Qué le estará pasando? Realmente no sé. También le queda en la base el sol invertido, ¿no? Vamos a sacar esto, vamos a poner esto acá. Digamos que pareciera ser que no esté pasando un buen momento, o sea, por ahí es una depresión temporal, también hablaría, acá habla más falta de fe, depresión temporal puede ser, ¿no? Por ahí es la ausencia momentánea del éxito, o sea, esto es algo pasajero, no es que va a durar para siempre, ni la falta de fe, ni la falta de éxito, tal vez él se sienta que no tiene éxito personal. Puede ser problemas, a veces yo no sé si está en pareja o no, problemas de pareja, rupturas, discusiones, eh, estar muy sensible también. A veces las cosas no son como parecen, puede ser. Falsas impresiones, qué sé yo. A veces a mí habla de ser, qué sé yo, de sentimientos, de ser sentimental. No sé qué les vuelvo a repetir, qué es lo que le estará pasando a él. Voy a dejar esto acá y vamos a ver cómo está el hoy. Vamos a verlo acá. Tengo unas preguntas anotadas.
Bueno, vamos a ver. Bueno, la muerte. La muerte son cambios. Sacar un poquito los anteojos. Cambios de todo tipo. Generalmente son profundos. Pueden ser cambios hasta físicos. El diablo en la cabeza. El mundo. La torre. Dios, se ve que no está pasando un buen momento. La estrella. En contra del Papa. El sol. El ermitaño. La sacerdotisa. Un alcohol. Quiero ver un poquito más. Bueno, ahora sí me voy a poner los anteojos. Evidentemente no está pasando un buen momento personal. Está parado sobre la torre. O sea, hay algo en su vida que no le salió como él quería. Puede ser inesperado. Muchas veces esto habla de hasta de una ruptura. Yo no vería por ahí puede ser, acá está la estrella, puede ser una pareja, pero puede ser de algo de trabajo también, algo que se haya caído de trabajo. Pero evidentemente hay cambios en su vida, no está pisando sobre terreno firme, hay inestabilidad. En su cabeza está el diablo. El diablo, a ver, no está buena que esté en la cabeza. Puedo hablar de enojos, puedo hablar a veces de celos, de envidia, a veces también hasta de dinero, de pasar por momentos de... Yo no estaría diciendo escasez económica, pero a veces son momentos que uno tiene malos económicos, o también puede ser que que haya esperado un contrato que no se dio o algo que haya sido engañado. Acá está, venía con fe, pero acá hay algo en contra, que es el Papa. Y digamos que, casi tiro el micrófono, que si las cosas tenían por ahí que salir de una manera, están saliendo de manera contraria. Y si me está hablando precisamente de él, es que por ahí él no está haciendo las cosas de la manera correcta. Tendría que, por ahí, empezar, barajar de nuevo y ver cómo hacer las formas bien, las cosas bien, de forma correcta para él. Y para los demás también. Sí, veo que está mirando un poco al pasado. Yo creo que esto es pasajero, más allá de todo. Acá me sale el sol, también a veces también puede hablar de algún, acá puede ser de hablar de algún trabajo, algo que fue engañado o que no les haya salido como él quería. Puede ser también un viaje que no se dé. Tiene que tener un poco de paciencia. Él no está viendo las cosas muy claras en este momento. Digamos que estaría un poquito parado, pero es un tiempito. Después vuelve a arrancar, O sea, no es que esto se queda así para siempre. Si vuelve a actuar, yo creo que sí va a tener éxito. Su rueda de la fortuna, bueno, gira hacia acá es una persona, puede ser una mujer, la emperatriz, con los enamorados, la justicia, puede ser que encuentre una mujer, o bien que sea una energía, que es una energía de abundancia, y que esté representada en forma de la emperatriz. Pero también acá está los enamorados. Si fuera así, puede ser que más adelante encuentre a alguien o que decida por hacer lo correcto, la justicia, ¿no? Que tome una decisión buena, una decisión bien tomada. Por lo que sale hoy, bien no está.
muy probablemente, si no está bien, no tenga ganas de comunicar cosas en redes, ¿no? O sea, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, sigamos. Eso es lo que me habían preguntado. ¿Por qué ha estado ausente? ¿Cómo está emocionalmente? Evidentemente, muy bien. Emocionalmente no está. Pero, vuelvo a repetir, creo que esto es pasajero. Tal vez haya un contrato que les quieran obligar a hacer X o cual cosa y él no tenga ganas de hacerlo. Sabemos muy bien que la prensa turca, por lo que estoy viendo estas últimas tiradas con Demet y con Jan, hay mucha gente que empieza a emparejar a gente, ¿no? Y se empiezan a decir, bueno, vos tenés que estar con fulano, con mengano, para hacer prensa. Ya, yo no sé, creo que por otro lado dijeron que él tiene el mismo manager, ese Farruk creo que es, que no es una persona que es muy confiable, que digamos. Tal vez les quieran hacer cosas que él no quiere y por eso están en esa inestabilidad. Vaya a saber, o con una pareja o con prensa. También puede hablar de prensa sucia eso. Por eso contrato de trabajo. Evidentemente hay cosas que él no quiere hacer, que van en contra de lo que está bien para él. Eso es más o menos lo que salió en la tirada. Vamos a verlo un poquito más. A ver. Divertido. Son cosas repetitivas. Tal vez cosas repetitivas para obtener fama. Yo no sé a quién él considera amigo, pero hay cosas que por ahí se quieren sacar a la luz que no están buenas. A ver, trabajo, yo creo que sí va a estar viajando por trabajo. Estoy mirando estas cartas que me llaman la atención, ¿no? Es como que él tiene que tomar un camino. Pero tiene que tener cuidado también. Porque acá esto también me habla de tener cuidado de la serpiente. También puede hablar de que se termine alguna historia con alguna persona. También puede hablar de pero yo diría historia mediática. Por lo que sale a más adelante, ¿no? El tema es que sí, yo creo que va a estar viajando por trabajo. Esto es lo que me marca, por lo menos. Después preguntamos por amor, cualquier cosa. Bueno, ahora está la pregunta del amor. Si él está enamorado. Vamos a agarrar esto. Por ahí es más vistoso. Se ve mejor. Y vamos a buscarlo a él. Y vamos a preguntar si está enamorado. Se ve, es más grande, es más lindo.
Yo creo que también puso por ahí el corazón en algo y ahora no sabe si la decisión que tomó es correcta. Porque yo no pregunté por amor antes. O sea, puso el corazón en algún proyecto, en algo que a alguien le prometió, a alguien con poder, y creo que eligió algo que por ahí viene medio en forma de traición. Tiene que tener cuidado en eso. Que tal vez no se lo esperaba, pero bueno. Ahora sí vamos a preguntar si él está enamorado. Vamos a ver qué sale. Los ratones en la cabeza. Ay, otra vez la serpiente acá. No la está pasando bien, ¿eh? Evidentemente tiene un contrato con alguna empresa, esto sí. Hay una prensa que no es muy buena. Hay que ver, yo no sé si él va a finalizar también un contrato. Pero acá hay mucho chusmerío de por medio. Todo por, digamos, fama. Bueno, otra vez el camino. Creo que va a estar cortando esta historia él. Otra vez el trabajo, el corazón. No me sale por ahora, la verdad, como me estaba... yo estoy preguntando si está con alguien y honestamente lo que me está mostrando es trabajo. Sí, un viaje de trabajo, acá aparece una mujer, pero tampoco veo que por ahora... No veo que por ahora esté con nadie, honestamente. O sea, como que su corazón está volcado al trabajo. No está bien, o sea, creo que tiene mucha gente alrededor que no lo aconseja bien, que lo quiere traicionar. Si me equivoqué ¿cómo es que se llama? De manager, discúlpenme, porque no tengo mucho los nombres turcos, me cuestan bastante. La verdad es que no lo veo como enamorado, yo no lo veo. Vamos a poner acá el corazón. Lo veo con problemas por ahí que le vinieron de repente, pero en el trabajo, ¿no? No, todo lo que me habla de trabajo, de una traición. Bueno, creo que se va a terminar eso. A ver, más adelante, no, veo una mujer con un hombre. La verdad es que por ahora es como que no lo vería muy comprometido con el trabajo. Puede ser que más adelante se lo vea con alguien, no sé si muy duradero eso, pero no lo veo enamorado. Lo veo con ciertos problemas y o sea, en el trabajo.
más que nada. Si está enamorado de Hande, ya dijimos que no, ya lo habíamos preguntado, pero vamos a volver a preguntar, ya que quieran preguntar. A ver. Enamorado, ¿no? Colgado. Acá hay cosas, prensa sucia, cosas que a él no le gustan mucho. Quisiera hacer las cosas de una buena manera, pero no... Puede ser que involucre a una mujer esto. Pero bueno, está un poco confundido. Es más, puede ser una mujer con el pasado, tranquilamente puede ser Hande. Yo no veo que esté enamorado de Hande. Vuelvo a preguntar para que sacamos las dudas. Con esto no quiero decir que se lleve mal con ella, o sea, nada que ver, o sea, no digo que no esté enamorado. Uf, Dios, cómo está. Uy, están pegadas, agarre lo que agarre. Mm. No, para nada, no veo. Él, con el diablo, como alguien que le está metiendo cosas en la cabeza o le dice, lo mal aconseja, y ella haciendo otra cosa, digamos, dentro de todo bien, o sea, como corresponde. No, yo no veo que estén enamorados. Bueno, si tendrá éxito su próximo proyecto Lemmy. Bueno, vamos a agarrar estas cartas y después preguntamos con las mayores también. Con las mayores y después con esta. Vamos a ver. Lemmy, ¿no? Bueno, me quedan estas dos. Y estas dos, así que pareciera que sí. Vamos a empezar, no sé si esto se da a través de una plataforma, si fue para el exterior, pero aparentemente digo que por ahí puede haber sido vendido al exterior también, puede ser para una plataforma, ¿no? Yo creo que sí, que va a tener éxito. La verdad es que diría que sí. No hace falta tirar mucho más, o sea, no, sí, va a tener éxito. Va a tener éxito y va a tener críticas, como todo en este mundo. Pero más allá de las críticas, sí veo un éxito. Calculo que se va a vender al exterior esto. No sé,
qué es honestamente el Emmy, ni dónde se filmó, ni nada. Pero sí, para mí va a tener éxito. Creo que ahí le va a volver un poco también la confianza. El tema es que sí, veo críticas. Yo no sé si lo va a trabajar con alguien que ya trabajó antes, pero más allá de las críticas, o sea, es anecdótico, porque o sea, todas las cosas reciben críticas. Después, si es un éxito, bueno, eso lo decide pues generalmente la gente, ¿no? Sí, no hace falta tirar mucho más. Aparte saltaron solitas estas cartas. Si le va a enviar felicitaciones a Hande por su cumpleaños. A ver. Bueno, esto es una duda, esta es la comunicación. Sí, yo creo que sí, está dudando un poco. Evidentemente hubo cierta... Está dudando. Igualmente yo creería que sí le va a mandar, pero lo voy a tirar con las menores. Porque si no, no me saldría... Tal vez es una comunicación entre ellos, porque también la luna habla del oculto. Y si no está oculto es porque lo está dudando, lo está pensando. Veremos cuando llegue el día. Por eso, si se hace público. O sea, la comunicación está. Puede ser que no se haga pública. Porque también eso habla de hacerlo de manera oculta. A ver. Estamos enamorados, se cayó. Sí, le va a mandar. Acá otra vez me estaban hablando de comunicación. Sí le va a mandar. Los enamorados como tal puede ser, o sea, que sienta un cariño. Yo no, o también será la decisión, o sea, de mandarle el mensaje. Sí, yo creo que se lo va a mandar. Sí. Sí, señores. Y sale, bueno, la regente de la comunicación en el medio prácticamente de la tirada, ¿no? Que es la templanza, 2 copas. Que es un ángel, ¿no? Sí, le va a enviar. ¿Qué más? ¿Cómo se siente acerca de casarse y tener hijos? Vamos a ver. Vamos a preguntar primero si él tiene pensado casarse. Por lo menos de acá a unos meses. Después podemos sacar una carta que es lo que piensa por ahí ahora, ¿no? Por ahí lo que piense en 2 años. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque uno va cambiando eso. A ver, ¿qué piensa?
y tener hijos. A ver, ¿qué dice? No, yo creo que por ahora no. Más adelante, cuando él esté en otro momento de su vida puede ser, ¿no? Ahora. No veo ni casamiento ni hijos, o sea, podríamos sacar una de estas, a ver qué piensa hoy por hoy del casamiento y después otra qué piensa de los hijos. A ver. ¿Qué piensa? Bueno. La primera que me sacó, salió es la transformación, pero en su estado negativo, o sea que es la muerte. En este momento se vuelve a repetir que no está en un buen momento precisamente, está atravesando un cambio profundo, tal vez no ve la salida al túnel en este momento, es pasajero, vuelvo a repetir. No creo que esté pensando en casarse, pero ni muchísimo menos. Vuelvo a repetir, esto es hoy, o sea, mañana, pasado, dentro de un año, unos meses puede cambiar. También estamos viendo que no está pasando un buen momento. Vamos a ver acerca de tener hijos. No, tampoco es algo que esté considerando. A ver. No es el momento ahora. No es el momento por ahí ni de casarse ni de tener hijos. Veo que le salen todas las cartas en su forma de sombra. Bueno. La otra pregunta es, Hande y Kerem pensaron en casarse cuando estaban juntos. Vamos a ver. A ver qué dice. No. No pensaron en casarse. La verdad, no. Esto es un compromiso, no. ¿Qué piensan los amigos de Kerem sobre Hande? Bueno, para esto vamos a... obviamente calculo que no van a ser todos los amigos. Porque estamos agarrando un universo muy grande. Vamos a ver qué piensan seguramente la mayoría. Bueno, la justicia. Pero su parte negativa salió. Yo creo que tal vez no pensaban que no era para él, o tal vez
que esto no iba a durar mucho por la forma de ser que tenía cada uno. A ver, estamos hablando de los amigos de él, o sea, probablemente puedan llegar a tirar, la balanza no está inclinada, o sea, no estamos haciendo un juicio de valor ni de él ni de ella, de nadie. Acá no se hace juicio de valor en este canal de nadie. Es lo que dicen las cartas. Puede ser que hayan dicho, bueno, ella no es para vos, pero es algo totalmente, no es imparcial, es parcial lo que está mostrando, porque precisamente la balanza está inclinada para un lado. Entonces, si fueron amigos de ellos, puede haber dicho, bueno, esto no es para vos, no sigas con esto, o que haya sido algo muy pasajero y nada más, o sea, algo así, y que hayan dicho, bueno, cortala con esto, pero no estamos siendo imparciales, estamos siendo parciales, y precisamente lo está representando la justicia con esa balanza inclinada. Así que es una pregunta medio difícil de responder porque no es el universo total por ahí de amistades. A ver. Bueno, las relaciones presentes y futuras, que yo creo que por lo que se mostró ahora y lo de las redes ya lo dije, porque tal vez él no está en redes, así que vamos a hacer una tiradita general para ver un poquito más y ya con esto terminamos. La vez pasada, cuando yo, la verdad que el tema del cuñado, del hermano, de ella, no tengo la más remota idea porque, vuelvo a repetir, no lo sigo, no sé quiénes son ni nada. Lo que a mí me salió, y les voy a ser muy sincera, es que por ahí no les gustó, yo no sé, yo veo que la prensa es bastante sucia y por ahí las noticias que él salió a visitar a la nena, que me parece un buen gesto, por supuesto. Tal vez que haya salido todo eso no le haya gustado. Y me salió que no le gustó ni a ella, ni a él, al cuñado, ni a la hermana de ella tampoco. A los dos. Porque encima en el medio estaba la criatura. Y estaba entre los dos. Eso es lo que a mí me salió. Otras personas me pusieron que el padre hacía más prensa con la nena que él. Pero bueno, es el padre. A ver. Hay una gran diferencia. Y no sé si hace prensa o no porque desconozco honestamente. Y todos los pormenores de familiares y todo eso también los desconozco. Entonces, vuelvo a decir que cuando me hacen preguntas así, si ustedes por ahí saben de la familia, de esto, del otro, me hagan las preguntas bien puntuales, porque si no yo no sé qué preguntar realmente. A ver, ¿cómo está? Bueno, vamos a ver a él. Acá me habla de tomar decisiones. Acá hay una firma, se empezó por ahí estaba por empezar un proyecto nuevo con alguien. Yo no digo que se cayó el proyecto, acá habla de decisiones, puede ser con una persona X, que tal vez en algún momento lo haya lastimado de alguna manera o a él no le guste mucho. Pero acá hay, y si lo tomamos como energía, hay proyectos, hay firmas, toma de decisiones, o tal vez la decisión que él tomó no sea la correcta y ahora le esté pasando factura, ¿no? Esa es la otra. La tomó por ahí a lo loco, sin pensarlo, y le está causando bastante
trabajo, ¿no? Tenemos un 8 de, perdón, un 7 y un 10 de bastos. Una sobrecarga. Acá no me sale que esté muy contento, acá por suerte mejora un poco la historia. Acá me habla más trabajo. También de acá, de un contrato, puede ser una colaboración, puede ser. Pero otra vez me está hablando de cierto. A ver, vuelvo a repetir. Contrato medio que lo hayan engañado con algo, medio fraudulento con algo. Encima me sale la justicia acá 2 veces, como que hay algo que pasa, hay una pelea fuerte con alguien, puede ser con algún manager, con respecto a este proyecto, precisamente. A ver. En lo que respecta, más allá de todo, o sea, si acá muy probablemente haya tomado una decisión de, se dio cuenta a lo loco, tal vez haya sido un proyecto que ya era de antes. Fue una mala decisión. Sí, yo veo peleas y rupturas, pero no con mujeres, con personas, precisamente por traiciones, por cosas que le hicieron hacer que él no quería hacer. Más adelante puede ser que esté con alguna persona, con alguna chica, sí. Sí, también lo veo viajando y triunfando, o sea, triunfo tiene, éxito tiene, y viajes también. Yo no es que lo veo comprometido, sí lo veo por ahí con alguna mujer. De ahí a que lleguen a algo, bueno, habría que ver en ese momento. Pero por ahora tiene bastantes preocupaciones a la noche, no duerme bien. Ay, yo creo que ya próximamente van a estar saliendo noticias a las redes de su nuevo trabajo, cómo avanza, todo. O sea, se tomó digamos, un break. Digamos, me vuelve a marcar lo que me marcó todo el tiempo hoy. Sí, creo que tiene problemas de trabajo, creo que lo engañaron con algo. Sí puede tener alguna que otra mujer a futuro, no lo veo no lo veo comprometido, ni mucho menos por ahora casarse o tener hijos, o sea, pero bueno, vuelvo a repetir, esto es por ahora. Más adelante se verá. Pero sí lo veo teniendo éxito y lo veo teniendo más trabajo y viajando también. Pero creo que lo metieron o se metió en algo de cómo no sabe cómo salir muy bien. Y hay cosas que por ahí van a salir que sean medias falsas, así que hay atenti con eso. Yo creo que próximamente vas a empezar a subir cosas a las redes de vuelta. Sobre todo más que nada lo que tenga que ver con trabajo. Bueno, espero haberles sacado sus dudas. Cualquier cosa, escríbanme las preguntas que quieran, muy puntuales, así yo las voy anotando, que para mí es mucho más fácil. Un besito.